Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Ramón. Buenas tardes, una nueva edición especial de nuevo de Los Locos de Buenos Aires. La semana pasada fue a modo editorial. Quien quiera oír, que oiga. Hoy analizaremos esos resultados, pero con una invitada especial. Estamos con Andrea Vogel, socióloga de la Usina Nacional y Popular. Creo que es así el nombre, lo dije bien. Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Me faltaba algo. ¿La usina para qué? La usina del pensamiento nacional y popular. Así que estamos con las presentaciones de rigor y diciéndote, como siempre, cuando tenemos una invitada que debería ser Les López de Buenos Aires, pero Del Prado, cuando escribió la canción, no estaba deconstruido y no había lenguaje inclusivo. Así que es el problema de elegir primero la cortina y después ponerle el nombre del programa. Pero como ya sabes, estamos siempre en este programa con los que andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, y cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Así que eso es lo que vamos a hacer. Hoy tuvimos las PASO, sorpresa para algunos, para otros no. ¿Qué pasó, Andrea? Ay, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué Una pasó? pregunta muy amplia. Es una pregunta muy amplia, sobre todo para una loca porteña que fue trasplantada a Río Negro y vuelta a trasplantar a Buenos Aires. Así que tengo un poco ahí mi corazón en federal, nacional, popular y federal. ¿Qué pasó en las PASO? Creo que Bueno, en la ciudad no hubo sorpresas. en la ciudad no hubo sorpresas y creo que, digo, todos nosotras y nosotros veníamos pensando, veníamos diciendo que la economía no estaba del todo bien, que cuando tenés que ir a comprar un kilo de pan, cuando la yerba está a 500 pesos, cuando todo un par de zapatillas está 20.000 pesos y el sueldo mínimo no alcanza, y además tenemos un 50% o 40% bajo la línea de pobreza, y además hay una enorme fragmentación social, que lo podemos también conversar esto. Entonces, digo, había como, sí, y la pandemia, ¿no? Esto también hay que ponerlo de relieve. Entonces, yo creo que a mí me sorprendieron el resultado de las elecciones. No esperaba, por ejemplo, el resultado en provincia de Buenos Aires, sí en Cava, como decís vos, ¿no? Pero a su vez, esto uno podría decir desde la pasión, ¿no? Porque uno, el voto, uno vota nosotros desde la pasión. El voto no es un voto racional, ¿no? Uno podría decir, hay un voto racional, y eran las discusiones que cuando estudiaba sociología, mi docente Ricardo Sidicaro, que era un tipo de análisis de la sociedad argentina, un tipo provocador, decía, el voto no es racional. Y entonces todos, que veníamos de la ortodoxia marxista o de beberiana, decíamos, ¿cómo que no es racional? Y no, el voto es un voto pasional. Y entonces es cierto que muchos de nosotras y nosotros votamos pensando en nuestro propio esquema racional o de razonamiento, encuadrada en un marco político, pensando en los grandes proyectos que propone cada uno de los espacios, pero lo cierto es que la gran mayoría de nuestra población no piensa así,
ni tiene tampoco por qué pensar así, ni tiene esas coordenadas. Yo pensaba digo, y en este sentido uno podría decir, bueno, nos sorprendieron tanto, o sea, a mí sí me sorprendió, pero en realidad uno podría decir, bueno, los oficialismos en el mundo no ganaron, ¿no? Los oficialismos en el mundo tuvieron, producto de las PASO, de las PASO, producto, perdón, de la pandemia, no ganaron, tuvieron estas dificultades a la hora de revalidar con la ciudadanía esas gestiones. Y estamos hablando, por ejemplo, de la Merkel, que estamos hablando de Que tiene Alemania, que algunos es una de días en las el poder, economías, ¿no? y además que es una economía fuerte. Sí, Digo, sí, nadie va a claro. dudar de la Una potencia economía, mundial económica, una potencia. maneja gran parte de Europa. Y sin embargo, bueno, tuvieron estos reveses. Yo creo que nosotros venimos de 4 años de macrismo salvaje, que fue, y uno, bueno, vicio sociológico, ¿no? ¿Qué pienso yo de esta cuestión? Nosotros venimos desde el Rodrigazo, para no irme al 55, donde ahí hay una No, se primera, destruyó la una primera economía nacional. fractura. Ayer fue 16 de septiembre, y bueno, un aniversario eh, de aquella destrucción del modelo nacional. Allí tenemos ese primer embate contra el modelo nacional y popular, que así todo había un Estado que no se podía destruir, ¿no? En aquella oportunidad. Luego vino el Rodrigazo, digo, ¿no? Ese hecatombe que significó una transferencia de recursos, pero además el neoliberalismo comenzar a implantar y el consenso de Washington, y etcétera, etcétera. No vamos a dar una clase de historia acá, pero bueno, tenemos que enmarcar esta cuestión en la cuestión también internacional, Hablábamos más mucho luego, de esto que decís, Andrea, con Pablo Martínez Amec, también exacto. sociólogo, que nos Ujú. planteaba, Rodríguez y el consenso de Washington llegaron como para quedarse y destruir gran parte de lo que vendrá, no solo la tragedia del momento en los 70 y principios de los 80, sino que fueron modelos que vinieron para quedarse, ¿no? Exactamente, fueron modelos que vinieron para quedarse, y por eso cuando nosotros desde el peronismo decimos, bueno, hay un sustrato, que existe un sustrato de derechos y un piso, ¿no? Pero sin embargo ese piso se fue esmerilando y destruyendo a lo largo de la historia. Ni hablemos en los 90 con el neoliberalismo Con salvaje la y primer consagración con, política de las políticas neoliberales, con Dromi, y todo lo que deba exacto, ser público será privado. será privado. Más luego, porque uno tiene que pensar, la derecha no terminaba de articular, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica que la figura de la derecha era Álvaro Alzogaray. Bueno, Claro. ese proyecto no terminaba de cuajar, porque claramente era para... Y además no disfrazaban que eran para un sector minoritario de la población. Defendían a rajatabla esos derechos. El macrismo, de la mano del radicalismo, ¿no? Con esta territorialidad que le dio el radicalismo al macrismo, que no era ni más ni menos que un partido vecinal, el PRO, eh, pudo articular, me parece, esa derecha que de nueva no tenía nada. Yo vengo dando esa discusión hace rato, cuando un periodista dijo, estamos en presencia de la nueva derecha, moderna, no sé qué. Bueno, no, de moderna no tenía Sí, es absolutamente verdad. nada. Y mucho se dice, también vos que dijiste los radicales, que el peronismo y sus peleas internas, que como los peronistas son todos, ahora los radicales hay que recordarle que alguien le dijo que se rompa pero que no se doble. Estos muchachos se doblaron, se dieron vuelta y terminaron dándole, como vos decís, el territorio a una fuerza de derecha empresaria que no lo tenía y que ganó gracias a ese aporte fundamental del radicalismo, pero que además tuvieron un líder que les dijo, si la sociedad se derechiza, bueno, pues acostumbrémonos a perder elecciones, que fue Alfonsín. Y sin embargo, estos Claro, muchachos no solo no se acostumbraron a perder elecciones, sino que las quieren ganar como sea.
acomodé lugar, exactamente. Y además, con otro fenómeno que también uno podría analizar, el partido, digamos, ese apoyo que que le dio el radicalismo al PRO, terminó también dejándolos muy mal parados a los radicales, porque dentro de ese del propio espacio, o del espacio a los cuales ellos habían abrevado, terminaron también dinamitados. Quiere decir que ahí uno también podría pensar qué pasa con los partidos políticos y con las representaciones políticas. Y aquí sí, permitime que piense que esto no está desgajado de lo que implica esta cuestión que es mucho más general y mundial, que tiene que ver con este cambio en las relaciones de producción, en las formas de cómo se produce y en lo que nosotros desde la sociología y desde la economía llamamos el capitalismo financiero, que terminó, digamos, dejando de lado, nosotros decimos en esta cuestión, el peronismo, que era de casa, esta sociedad ordenada, esta sociedad más igualitaria, donde todos nos parecíamos un poco más, terminó dinamitando de alguna manera ese capitalismo ordenado, si se quiere, uno podría decir un capitalismo más inclusivo, terminó dinamitando y dejando también en esta cuestión que venimos pensando y diletando, digamos, uno ¿qué ve aquí? Ve una enorme desinstitucionalización social. El peronismo fue ese gran articulador institucional de la sociedad argentina, inclusivo, ¿no? Y esta fragmentación social también tiene que ver con la fragmentación de los intereses y con la individualización, que muchos sociólogos hablan de este tema, la desinstitucionalización por un lado y la individualización por el otro. O sea, cada vez los individuos, somos más individuos y menos comunidad. A mí me gusta mucho, y últimamente lo estamos leyendo en casa, muchísimo a un sociólogo que se llama François Dubet, que creo que el último libro que sacó se llama La época, o por lo menos el último libro que yo estoy leyendo, no lo terminé todavía, se llama La época de las pasiones tristes, y de cómo, dice él, este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor. O sea, todos decimos que queremos ser más iguales y sin embargo hacemos todo para ser más desiguales, te doy un ejemplo, ¿no? Todos decimos la escuela pública, y sin embargo, muchos de quienes nos representan mandan a sus hijos a los mejores colegios privados, porque sí, claro, colegios privados hay muchos. Hablamos de la salud pública, y sin embargo, nuestros representantes, quienes nos representan, y cuando yo hablo de quienes nos representan, hablo de las representaciones políticas, bueno, no se atienden en el hospital privado. En el hospital público, perdón. O no se atienden en la obra social sindical. O no se atienden exactamente. Sino que van a buscar los privados que ya sabemos del amigo Velocopit, ¿no? Que son hoy los que más prestigio tienen. Y también yo pienso que esto se fue desgranando. En casa hablábamos el otro día, a raíz del resultado de las PASO, y yo digo, bueno, es que cada vez estas representaciones políticas están mucho más alejadas, ¿no? de la realidad social y material de aquellos que dicen representar. Cada vez más acá tenemos en términos weberianos, como decías exactamente. Al principio. Pero entonces, ¿no te parece que ahí influyó el tema este de querer ordenar todo, decir, vamos prolijitos, con una boleta, elegimos a los candidatos, aparecieron de golpe los candidatos? No digo que sean buenos o malos, al contrario, creo que las cabezas de lista en Capital y acá en la ciudad y en la provincia fueron muy buenas. Pero digo, el armar todas las listas, el decirte no hay paso, cerrar la participación. Y del otro lado vos tenías a una fuerza política compleja, con una discusión interna enorme, con una gestión no saldada por ellos. Todavía no sabemos qué piensa Cambiemos o Juntos por el Cambio en su conjunto
de Macri. No sabemos si son críticos, autocríticos o conformistas. Y entonces, ¿qué hicieron? Te presentaron 3 opciones en la ciudad, por lo menos. Entonces fue Sí, Vidal, sí. como el oficialismo, digamos. Vidal diciendo, nosotros somos los que gobernamos, nosotros hicimos las cosas bien, mirá, votaron a estos que vienen ahora y mirá lo que pasa en el país. López Murphy, que tenía una visión más crítica, más de derecha incluso. El problema fue que no hicieron el ajuste a tiempo, el problema es que no se hizo un ajuste salvaje, para simplificar. Y del otro lado, una tercera opción que sumó votos, porque sacó pocos, pero suma, los votos se cuentan de a uno. Rubinstein, con un radicalismo silvestre, variopinto, que aportó su debate a esto. Y de esa manera contuvieron a la totalidad de sus votantes históricos, no cuando ganan por mucho, digo, mantuvieron el promedio. Nosotros no ofrecimos eso. Nosotros nos ofrecimos eso y además con una herramienta que creamos nosotros mismos, La porque trajo Néstor. las primarias abiertas, claro, simultáneas y obligatorias fue una ley que propuso nuestro espacio. Sí, claro. No sé por qué ese temor a la discusión política, que además en el peronismo siempre se dio, digamos, ¿no es cierto? Siempre Antes de la se dio existencia de las y PASO, los estoy más hablando, siempre se importantes dio. dirigentes surgieron a partir de este reclamo. Me acuerdo de Exactamente. Antonio Cafiero, Antonio de Cafiero, bueno. Néstor Kirchner planteándola en Santa Cruz cuando no lo dejaban participar de elecciones. Inés, me acuerdo de Néstor diciendo, no queremos tropas disciplinadas. Exactamente. Sin embargo, lo que Yo buscaron no sé fue disciplinarnos. por qué tanto temor, porque en definitiva, digamos, si estos resultados trajeron los resultados trajeron estas consecuencias que hoy estamos viviendo, que no nos estamos metiendo en ese tema porque, Sí, después bueno, vamos a estamos ahondarlo, transitándolo. pero para mí es Sí, una falla de no darlo pero, antes ese debate. pero yo creo que justamente, precisamente, esto hubiese sido un buen, una buena salida, digamos, hubiera oxigenado la política y hubiese permitido que las bases votemos, elijamos a nuestros candidatos con total libertad y bueno, y demos la discusión interna, que me parece que es absolutamente necesaria. Yo insisto con esto, creo que vos me decís, bueno, ¿qué pensamos nosotros de estos resultados? Bueno, creo que por un lado la gestión del PRO está muy cercana. Digo, Capital es yo preferiría pensar, o me gusta más pensar el país, pero porque Capital es muy particular, estamos muy cerca de la cuestión nacional, entonces Capital está también muy atravesada, ¿no es cierto?, por estos embates, por la política. Yo digo, estoy pensando, ¿no? Estos resultados podrían haber sido diferentes. Bueno, podrían haber sido, bueno, con el diario del lunes uno dice, bueno, si se hubiesen dado esto que vos planteás, en provincia, por ejemplo, se voltearon muchísimas listas. Bueno, el gran ejemplo que tenés a ella, que lo En La traes Matanza, acá, por es La ejemplo. Matanza. Espinosa Bueno, terminó sufriendo hasta el último sobre que se abrió a ver si ganaba o no claro, ganaba las elecciones, y él acaba de voltear una lista de compañeros, no una lista de enemigos, sino claro, compañeros claro. que bancaban al gobierno municipal, el gobierno provincial, pero que tenían sus diferencias, y las quisieron Y que plantear de hubiese, cara a la gente, y no lo dejaron, totalmente, y que hubiesen, o sea, y que y que como en el sumaban, peronismo, totalmente, en el peronismo, ¿qué decimos? El que gana, el que gana, gana, el que pierde acompañe. obvio. Digamos, Y aparte era el que flaqueca pero mil flores de Néstor, ¿no? Que totalmente, parafraseando lo mago en su momento, tiró, que fue la frase que acompañó la idea esta de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que le hubiésemos sí, sí, podido sí, ofrecer al electorado. Digo porque hablabas del problema de la representación. Y me parece que acá coincido que es un punto clave que le faltó, porque para mí Leandro Santoro es un candidatazo, quizás de lo mejor claro, que teníamos. Pero el problema es que no lo eligió la gente, que no lo claro, eligió el votante nuestro,
que quizás lo hubiese elegido en las PASO, quizás hubiese ganado las PASO nuestras, pero no sé la lista de legisladores, por ejemplo. Y ojo que Claro, Alejandro Amor me parece un gran candidato, pero el resto no, o no los conozco, no sé. o no los conocemos, claro, Claro. claro. Además, hay una cuestión que uno no puede dejarla de lado. Hubo un parate económico absoluto. Yo creo que ahí, ¿qué tengo yo para reivindicar del gobierno de Alberto? Para mí fue excelente el manejo de la pandemia, la gestión de la pandemia, porque cuando uno dice, y esto también tiene que ver con el peronismo, cuando uno dice, pero los 4 años de macrismo que nos dejaron sin Ministerio de Trabajo, por un lado, ¿para qué queríamos un Ministerio de Trabajo? ¿No? Pensemos que... Si queremos sacar las indemnizaciones por despido, ¿para qué lo Exacto. No queremos proteger más el trabajo. Y hay una coherencia histórica, porque si vos te pones a pensar que Perón digamos, que la Secretaría... Inventó el Ministerio de Trabajo. Inventó el Ministerio de Trabajo, porque era un departamento de trabajo que él convirtió en secretaría y que posteriormente fue un ministerio. Pero vos fíjate, entonces, bueno, todo lo que vos decís nos manda al preperonismo, porque tampoco había Ministerio de Salud. No había ministerio, a eso famosa voy. De Perón con su después ministro de Salud, Carrillo, que dice, escúchame Carrillo, ¿cómo puede ser que haya un ministerio para las vacas, un ministerio para la guerra y no haya un ministerio para la gente, para la salud de la gente? Es fantástico. Maravilloso, pero ¿para qué? Si no nos importa la gente. Para el capitalismo la gente es un gasto. No nos interesa. Bueno, entonces veníamos de esos 4 años, de sin ciencia y tecnología. Nosotros necesitábamos una vacuna. No teníamos desarrollo en ciencia y tecnología. Un país que, con Néstor y con Cristina, pusimos 2 satélites en el espacio. Pero para Macri de una heladera. Exactamente. Entonces, esta cuestión de que vos y yo la sabemos, pero que bueno, yo soy profesora en la universidad y esto no es una discusión en la universidad, no es una discusión en el claustro universitario y debería serla. Claramente. Porque también esos pibes y esas pibas votan y no votan muchas veces en función de la universidad pública y gratuita, votan otro proyecto. Entonces, yo creo que bueno, estos 4 años de macrismo, que diezmaron a la sociedad y diezmaron la economía, el endeudamiento a 100 años con el Fondo Monetario Internacional que nos lo habíamos sacado de encima y que costó tanto sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas cuestiones no son menores cuando sucede, porque esto sí es un acontecimiento que sucedió, irrumpió la pandemia, a 90 días de esta catástrofe que teóricamente que veníamos a remontar. Y digo veníamos porque yo me siento parte del Frente de Todos, digamos, yo me siento parte de ese proyecto político, no me quedo afuera. Acá lo decimos siempre en Voces Porteñas, que son voces de la ciudad que toman partido, no somos neutrales nosotros. Yo no soy neutral. Y en ese punto nosotros nos hacemos cargo, somos peronistas y apostamos a un proyecto peronista, un gobierno popular, un gobierno peronista, y apostamos al Frente de Todos. La editorial nuestra hace una semana, como no queríamos involucrar a más nadie que la propia radio, decíamos concretamente, vamos a votar esto, y habíamos armado como una especie de discusión con los candidatos del PRO, con Vidal y demás, que se quejaba de las universidades públicas en el conurbano. O sea, nosotros queremos más universidades públicas, como decía, y dar los debates ahí. Queremos más universitarios. Como decía Perón, dejamos una gran masa de gente y elegíamos entre 3. Cuando llegan los hijos de los obreros, empezamos a elegir entre miles. Bueno, esta es la función también, porque una vez que llegaron a la universidad, hablamos de meritocracia. Pero no me digas que es mérito llegar a la universidad, porque tenemos que hacerlo llegar a la universidad. Ahí es donde igualamos. Exactamente, porque no todos partimos del mismo lugar. Entonces, si el lugar de partida es uno, bueno, esto evidentemente no está lo suficientemente debatido, lo suficientemente conversado en la polis, digamos, o en la comunidad, si vos querés,
no es tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Y lógicamente el tema es la corrupción, los temas son que además existe, porque yo hablo con los compañeros y me dicen, vos porque vivís en tal lugar, pero yo que vivo, que vengo a la madrugada y que me asaltan y la inseguridad, o sea, todos esos temas son temas que la derecha suele captar con rapidez. Exacto. Ahora, no te explican cuál es la génesis de esa inseguridad. No, y Porque si también vos, alguna funcionaria como Frederick que les quiere hacer creer a los rosarinos que hay más inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Es una locura. También tuvimos claro, esas cosas desacertadas, porque todos sabemos, que en Rosario hay un testigo protegido por el Estado para denunciar una banda de narco y lo matan, que hay un homicidio totalmente. todos Sí, los sí, sí. días. Eso no pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos otras críticas a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay más homicidios en la Ciudad de Buenos Aires que en Rosario. Señora ministra, vaya, infórmese. Y esto es lo que decías antes, lo lejos que estamos de algunos problemas de la gente. Y para mí, a todo esto, ¿no te parece que se le sumó esa foto que algunos le echan la culpa a los medios, pero que le hicimos nosotros, digo, nosotros como gobierno, de Alberto festejando un cumpleaños en medio de una pandemia, que la verdad a nosotros nos enoja, que somos parte convencidos, y lo que vos hablabas del voto pasional. El tipo que tuvo que cerrar su negocio, que tuvo que echar a su empleado de toda la vida y no le podía explicar que no le podía seguir pagando el sueldo, porque no le podía dar de comer a sus hijos. Hablo de ese pequeño comerciante que sufrió mucho en la pandemia. ¿Cómo le explicás la Sí, fiesta sí. eso? ¿Cómo le explicás? O sea, ¿cómo explicás que ¿Cómo no ir nosotros, a votar con claro, bronca? sí, a ver, la foto creo que fue, bueno, a mí me indignó, digamos, a mí me indignó. Imagínate, aparte yo fui muy respetuosa, esto en lo absolutamente personal, fui muy respetuosa de la distancia Claro, por y supuesto. a mi casa, digamos, nosotros estuvimos sin recibir a nuestros hijos e hijas. Yo estoy en una pareja ensamblada, así que tenemos hijas, hijos, nietos, nietas, sobrinos, Los míos, sobrinas, y a los mi tuyos. casa no entró, los nuestros, todos acá. Y a mi casa no entró nadie. Y eso nosotros, digamos, y yo tengo, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de la conectividad fácil. Tenemos un Zoom, tenemos la posibilidad yo soy docente y tuve la posibilidad de trabajar desde mi casa, vivo en una casa, no pago un alquiler, digo, hay un montón de cosas que a mí, que yo las tengo, entre comillas, medianamente resueltas. Ahora, esa foto en medio de la pandemia, que además fue una foto que, bueno, esperaron para sacar la Sí, el publicidad, porque aprovechamiento foto político vieja. está, pero la foto es Nosotros, real, de no es todos que es una modos, fake la news. foto es real. La foto es real, como yo digo también, como también es real que no tuvimos que elegir, y lo hablo con muchas compañeras que trabajan y compañeros que trabajan en los hospitales, nosotros no tuvimos que elegir si le poníamos un respirador a uno y dejábamos vivir a otro o no. Esa situación el gobierno nacional la ¿Qué saldó. pasó en Europa? ¿Qué sucedió en Europa? A nosotros nos tocó, porque bueno, ver, y lo vimos además, ¿no? Los cadáveres en Ecuador, los cadáveres en Perú apilados, la gente muriéndose en las calles. Esto no pasó acá después de 4 años de macrismo. Por eso digo, después de 4 años de no tener Ahora eso no se Ministerio valoró de lo suficiente, creo yo. Salud, y eso lo suficientemente bien. No se comunicó en la era de las comunicaciones, no se comunicó del modo correcto. Creo que también, digo, esto es una opinión absolutamente personal, esa moderación que tanto ponderamos del presidente y que yo celebré en su momento también, no tenía por qué, el presidente no hablaba como sí habló Macri de la pesada herencia, una pesada herencia si les permitió endeudarse y conseguir crédito de manera escandalosa, y el Fondo Monetario invirtió más que en ningún otro país del mundo, invirtió en para que Macri ganara las elecciones, y así todo no las ganó, y no las ganó justamente porque aplicó a rajatabla, primero porque creo que no miró el mundo como
no entendió el mapa mundial y las nuevas relaciones. Creo que ahí Macri tuvo un problema ideológico, muy pegado, creo, al ideológico, pero además, digo, no se expresó esto. Yo no vi, para volver al tema, porque yo abro muchas ventanas, no vi que el presidente y sus ministros y su vocero presidencial o su jefe de gabinete expresara la gravedad del país que habíamos recibido. Sobre esa gravedad, que él, yo me acuerdo en las primeras salidas públicas que tuvo, Alberto, y me acuerdo de una que me molestó mucho, cuando se refirió, no era necesario referirse a Mañeto como mi amigo, Héctor. mi amigo Héctor, o como dijo Héctor, no me va a dejar mentir. O sea, todos nosotros sabemos que cuando uno nombra, nomina, mira, pronuncia el nombre de alguien, hay intencionalidad política allí, y no era necesario porque justamente se había votado en contra de ese proyecto. Digo, en esta cuestión que tiene Alberto y que yo celebro en este momento, porque creo que sin diálogo no hay posibilidad de que este proyecto nacional y popular cuaje, digamos, porque justamente tiene que ver con esto que yo te comenté al principio, que es como si de esta fragmentación social, es muy difícil que cada fragmento, cada porción de esos fragmentos que tienen sus propios intereses, sus propias representaciones ideológicas, su propio modo de vida, su propia, te diría, hasta una cultura, muchas veces diferente, pueda cuajar si no hay mucho diálogo, si no se teje ahí un diálogo donde alguien tiene que ceder, todos tenemos que ceder un poquito para que esto, justamente porque el enemigo que tenemos enfrente es tremendo, es de una crueldad. Digo, yo arranqué en el 55 y acá nos olvidamos que se bombardeó una plaza, se bombardeó la Plaza de Mayo. Podría seguir con entre el 76 y el 83. Desaparecieron personas que las tiraban vivas al mar, desaparecieron, digo, identidad de nietos que seguimos buscando, de nietos que tienen tu edad hoy, digamos. Claro. ¿No? Y también desaparecieron las fábricas, y también desaparecieron las industrias, y también desaparecieron los proyectos. Entonces, digo, si uno no puede linkear o hacer un recorrido histórico de esto, y ver que los apellidos se suceden, y ver que los apellidos son los mismos, Pinedo, Blanco Villegas, digo, ver que esos apellidos están hoy, aquí y ahora, y esos intereses también, bueno, es muy difícil. Yo entiendo que Alberto dijo el otro día un compañero del Movimiento Nacional y Popular, de Levita, Emilio Pérsico, le tocó bailar con la más fea, cosa que... ¿Qué lo decía? ¿Por Cristina o por la pandemia? Por la pandemia. Y está muy feo decir que hay mujeres que somos feas, porque somos todas lindas, además. Pero es cierto que le tocó un momento espantoso a Alberto, que Sí, muy diferente hubiese sido sin pandemia, pero también así todo, con pandemia, insisto con esto, nosotros no tuvimos que elegir entre sacarle un respirador a uno y ponérselo a otro. En tiempo récord, mientras la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía, yo no voy a abrir más hospitales y no voy a abrir más universidades, en tiempo récord, no solamente que se equiparon los hospitales, y esto nos consta a todos, porque quien más que menos alguien seguramente tuvimos internado en algún hospital del conurbano o en algún lugar aquí en Cava, o en todo en el resto del país. Digo, esto no hubiéramos tenido 100.000 muertos, hubiésemos tenido millones de muertos. Sí, que aparte Entonces fueron muertos producto de una pandemia mundial, nunca vista desde la fiebre española, digamos, la peste de las ratas,
Exactamente. No llegó, entonces es un tema que para mí tampoco que las urgencias de la gente, la urgencia de la heladera, o como dijo Perón, la víscera más sensible es el bolsillo, me parece que nos tapó Claro. un montón de cosas y me parece que habría que poner manos a la obra sobre eso. Ahora, ¿vos crees que esto es reversible? Y vos dijiste que es reversible y me acordé de una película que se llama Irreversible, que es tremenda, no sé si, bueno, que se llama Irreversible. Yo creo que, mira, yo creo que como en sociología y en política, uno tiene que poner a jugar siempre la inventiva. Creo que en política siempre hay una posibilidad de salir hacia adelante. Y en esto, digo, Cristina es una brillante armadora en ese sentido, porque cuando nosotros hace 2 años atrás no teníamos, un día yo me desayuné con que el candidato era Alberto, y nosotros veníamos pensando que Alberto era un buen candidato para Cava, no sé si te acordás de eso, o sea, nosotros veníamos Sí, sí. pensando que Alberto era un buen candidato para la ciudad de Buenos Aires, no la vimos, ni remotamente, y sin embargo ella vio esta posibilidad y armó esto, ¿no? O sea, en la cabeza por eso hay que pensar mucho y hay que tener una enorme sensibilidad. Dicho esto, también digo que Cristina es especial para dinamitar los mismos puentes que ella construye. Y esto Bueno, eso lo vimos en tenemos estos un días. problema, porque si bien, si yo digo, ¿no? Esto es una digresión, yo lo vi salir Alberto un día después de la elección y parecía, hubiese preferido que no salga a hablar, porque era como la imagen de la derrota, y no me parece que sea bueno eso. Eh, y sí coincido con los términos generales, con los lineamientos generales de la carta de Cristina, porque efectivamente quienes votamos al frente de todos, quienes estamos, o la gran mayoría, ¿no? Quienes estamos dentro de este espacio, tenemos en mente, bueno, que sabemos que va a ser muy difícil salir, sabemos que estamos muy condicionados, y, que la Argentina está muy condicionada eh, por, por las deudas que tomó y por la situación en la que se encuentra el país, y por todo esto que venimos charlando, la fragmentación social, la desinstitucionalización social. eh, Destruir es muy fácil, en 2 minutos destruir todo. Construir y construir consensos es muchísimo más difícil. Ahora, yo creo que voy a ser muy pragmática y muy prosaica en esto. El asado, la carne, es parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Desde el gaucho hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando yo voy a comprar 1 kilo de carne picada con grasa, con mucha grasa, y tengo que pagar 750 pesos, Sí, claro. y el litro de leche está por encima de los 100, y pensemos en Cava, alquilar en Cava, ¿no? Ya es una tarea titánica. Un departamento de 2 ambientes te lo están, y en Constitución no baja a 30.000 pesos o 25.000 pesos, más las expensas, más la luz, más el gas. ¿Y cuánto es un salario mínimo? Cuando además vos tenés la mitad insisto con esto, tenés el empleo formal, es muy poco. Por un lado, digamos, ¿cuánto hay de empleo formal? ¿Y cuánto hay de empleo informal? Muchísimo. Esto que nosotros llamamos la economía popular. Bueno, los que se inventan las changas. Bueno, son muchísimos los compañeros y las compañeras que viven de eso y que no llegan, incluso con todo, porque también hay que decirlo, el Estado Nacional destinó una enorme partida de recursos para colaborar no solamente con las clases medias, con el IFE, la asignación universal por hijo, hay una serie de cosas. Aún así todo, si vos
si vos, perdón, la cuestión de la virtualidad, edítalo. Si vos no metés allí con una inflación que te come el salario, si nosotros no tenemos una mirada allí puesta, y va a ser difícil, porque yo creo que también hay una cuestión, la gente, y quiero decir esto, ¿no? Nosotros hacemos un análisis muy concienzudo, también está muy instalado el pensamiento mágico en la sociedad, que mágicamente de un día para el otro, Sí. ¿no? Vamos a revertir una cuestión. Bueno, no se puede revertir una cuestión mágicamente, pero allí tiene que haber, digo, ¿no? Una tarea, así como hacía Perón, yo vuelvo al peronismo, uno tiene que volver a mirar esa iconografía peronista. ¿Qué hacía Perón? Salía y hablaba con su pueblo, salía y le decía, bueno, que hoy está TN taladrándote, está el canal de Macri, están los canales, bueno, alguna posibilidad, nosotros tenemos que saber cómo llegar. Salir a patear, a caminar, meterte en el barrio, hablar con los compañeros y las Sí, compañeras. bueno, también fue parte de la pandemia que impidió un poco ese contacto y esa salida a la cual está acostumbrado el peronismo, ¿no? A trabajar en la Exacto. calle. Pero volviendo a la carta, Cristina, y acá para la polémica, yo te voy a poner una analogía futbolera. Yo me acuerdo un partido en cancha de Boca, River ya en la A, No y nos metamos, porque yo soy de Boca. Ramón Díaz lo expulsan. Y entonces va camino a la Popular de Boca, donde está el túnel visitante, y la Popular de Boca le canta Vos sos de la B. Y Ramón Díaz se da el pecho y dice, yo no. Como que yo no descendí. Esa imagen me hizo acordar a Cristina y su carta. Yo no perdí. Perdiste vos, Alberto. Y a mí me parece que tenemos que empezar a entender que perdimos todos. Perdimos todos y todas. Por eso yo lo tomo esto como una derrota al campo nacional y popular. Exacto. Digo, además hay una cuestión, nosotros le damos como mucha importancia a las elecciones de medio término. Estos son unos pasos, ni siquiera son las definitivas. Ahora vos me decís, ¿se puede revertir? Y se puede revertir, si vos le metés dinero en el bolsillo, si pensás alguna política para reactivar la cosa, porque cuando a mí me dicen, la economía argentina está repuntando, está creciendo. Ahora, eso a mí no me sirve. Bueno, como decía Néstor, es con la gente adentro. Porque la economía está repuntando, como pasaba en su momento allá por los años 20, que te dicen la Argentina, el granero del mundo y bla, 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 que es toda también una farsa, ¿no? Y un relato, pero ¿qué pasaba con todo ese dinero que entraba a la Argentina? No se redistribuía, entonces está perfecto, ¿sí? La Argentina está creciendo y es cierto que está creciendo. Ahora, a mí esto no se verifica en mi salario, no se verifica en mi capacidad de consumo, y eso implica también que yo tengo una mirada, y estoy pensando en los jóvenes, en mis hijos, en mi hijo, en tu hijo, en tus hijos, en nuestros hijos, en nuestra juventud, que votó, bueno, parte votó a Milei, bueno, los que están más desestructurados, ¿no? Y parte votó a la izquierda acá, ¿no? Miriam hizo una muy buena elección aquí. Entonces quiero decir, ojo con esto, porque es cierto, vos decís, Cristina, veo un dejo de crítica. Yo, ¿cómo lo veo? Primero que la política es pasión. Los que hacen o hacemos política, todos hacemos política de una u otra manera, pero los que están en la arena ahí política son personas apasionadas, ¿no? O sea, tienen sangre en las venas, digo yo. Entonces, son apasionados y apasionadas. ¿Qué debe pensar Cristina? Bueno, y aparte que uno pudo escuchar algún audio ahí que se filtró, entre comillas, lo pongo, ¿no? Esas filtraciones, Es una ¿no? filtración muy que suena más a operación de prensa que a filtración, pero digamos, bueno, muchos deben pensar así.
yo recuerdo allá lejos hace tiempo, cuando se estaba pergeñando este frente de todos y todas, que estaba Cristina con su libro Sinceramente, que había sido además una iniciativa de Alberto. Cristina escribí ese libro, ahí comienza el acercamiento de ellos, y me acuerdo también de el Tomemos un café con Sergio Massa, ¿no? Tomemos un café. Bueno, ¿por qué tomemos un café? Y porque Massa aportaba votos. Massa es una de estas tres patas que aporta votos. La otra pata que aporta votos es Cristina, y Alberto, por eso digo, es ese tipo dialoguista, ese tipo que se fue, que pegó un portazo, pero que también dijo cosas muy inconvenientes en su momento, ¿no? Pensemos que habló del suicidio de Nisman, del asesinato de Nisman, marchó con Nisman, o con esa, marcha, se sentó en la marcha, ¿no? Se sentó en TN a hablar cosas muy feas. Digo, ¿no? Para poner también en contexto la cuestión. Entonces, hay un capital político que tiene que ver con esa construcción de Néstor y de Cristina, donde Alberto era el jefe de gabinete y era una de las patas, ¿no? de ese armado, sin duda. Pero que fueron, yo digo, que fueron, para mí, ¿por qué digo Néstor y Cristina? Y para yo que no vengo del peronismo, me hice peronista con Néstor y con Cristina, porque bueno, yo vengo yo soy hija de la dictadura, digamos, yo nací en el 67, es decir, en las primeras elecciones de alfonsinistas no pude votar, y no hubiese votado a Alfonsín, ni tampoco hubiese votado a Luder, porque yo no estaba a favor de la reconciliación con los militares, claro. Y el tipo que más me endulzaba el oído era Oscar Allende. Los más jóvenes ni deben saber quién es. El viejo Allende, que era el Partido Intransigente. Tres fuerzas que había en ese momento. Entonces, me fui de tema, porque me fui allá lejos hace tiempo, es así, viste que ahora estamos mayores. Pero ciertamente que, digo, yo me hice peronista, ahí vengo, me hice peronista, porque para mí fue bajar los cuadros, derogar las leyes de impunidad. Esta cosa a mí no me iba bien en el 2003, en el 2004, en el 2005, porque venía muy económicamente, digo, no me iba bien. Sin embargo, yo veía la posibilidad de futuro. Yo veía el futuro, y cuando uno vive en que mañana va a ser mejor, no importa si tengo que hacer sacrificios. El peronismo no pide sacrificios, además, mucho mejor. Es un movimiento gozante y vibrante, y bueno, el por peronismo eso. Quiere héroes, no mártires. Exactamente. Entonces, digo, y eso fue lo que enamoró a la juventud, no otra cosa. Digo, la utopía es eso, es lo que te permite seguir caminando. Bueno, entonces eso fue el proyecto de Néstor y Cristina. Uno puede después discutir, podemos ir al 2015, podemos ver todas las fisuras que tiene ese mismo proyecto desde adentro. Pero bueno, hay que recuperar esa utopía para volver hay que recuperar esa utopía, hay que volver a enamorar a los jóvenes, porque a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes, en la idea de transformar, en la idea de transformar y en la idea de que la política es lo que transforma. Ahora, ciertamente, yo digo, Cristina debe decir, bueno, yo no sé qué sucede allí, porque también son cosas que no trascienden, o por lo menos nosotros no nos enteramos, pero a mí me parece que amalgamar esas tres posturas, que son bien diferentes, la de Alberto, más liberal, si vos querés, ¿no? Con una impronta más dialoguista, más la de Cristina, que tiene como un proyecto más, te diría yo, más ideológico, de hacia dónde hay que ir, y Massa, que bueno, Qué bueno. Que viste cómo es esto, claro, digamos, que es esa tercera pata necesaria, pero que a su vez, bueno, no sé, ¿no? Sí. Es un compañero que tiene, bueno, que
que a mí no me gusta, qué sé yo, que haya ido, por ejemplo, a festejar el 4 de julio a Estados Unidos. A mí esas cosas bueno, me huelen raro, no me gustan, pero entiendo que tiene que ser parte digamos, eso Sí, se entiende, porque es como, se entiende digo, como perfectamente. tiene que estar la CGT, tienen que estar el Como tiene movimiento que estar obrero el ABOY, como organizado, tiene que estar tenemos que otros estar más. todos. Ahora, bueno, lo de Cristina es un llamado de atención que creo que se podía haber dirimido puertas adentro, porque creo que Totalmente. también esto, que yo estoy muy de acuerdo, que estoy de acuerdo con la carrera de Cristina, dicho esto, creo eh, que esto le hace daño a este proceso político y digo, ¿quién se beneficia si nosotros nos dañamos? Si yo me tiro un tiro en el pie, como es esta foto, ¿no? Hay una serie de cuestiones que que podían haberse evitado, ¿no? El cumpleaños de Fabiola, qué sé yo, y podías haberlo evitado. ¿Qué necesidad de hacer una fiesta en plena pandemia, cuando además había firmado un decreto? Prohibiendo ese Esas tipo de cosas, encuentros. esas cosas nos Por hacen daño a cuestiones nosotros. sanitarias, ¿no? Claro, entonces yo digo, cuando uno, no sé, volviendo, pienso en esta cuestión, ¿no? Pienso en los grandes líderes, pienso en Perón, pienso en Fidel, ¿no? Uno tiene que hacer, por un lado, docencia y dar el ejemplo. Exacto. Para mí es así, qué sé yo porque por ahí vengo de una formación más prusiana, más de izquierda, digamos, y digo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacerlo, se acabó. Eh, no se puede No, comprar, no se puede comprar, no se puede salir, no se puede salir. Y yo soy obediente en eso, no se puede salir, no se puede salir, hay que usar el barbijo, hay que usar el barbijo. Y salgo a explicar por qué. Y también salgo a mostrar todo lo que hicimos, y también salgo a mostrar cómo estaba. Yo digo, bueno, también, yo escuchaba a Di Brive y dice, bueno, yo lo veo a Alberto como esos que están con los platitos chinos, ¿no? Haciendo malabares, y digo, bueno, no debe ser fácil, ¿no? Gestionar no es fácil, gestionar este país menos, gestionar en pandemia menos, gestionar endeudados, bueno, ni que Claro, hablar, mucho menos, obvio. pero creo que algunos gestos sí se podían haber dado, eh, digo, sí se podían haber dado. A mí, yo no conozco a nadie, pero digo, un jefe de gabinete que no habla, y es raro, ¿no? Yo estaba acostumbrada a los jefes de gabinete, como, qué sé yo, si querés Corach, un jefe de gabinete eh, del turco, o qué sé yo, el mismo Massa, ¿no? O, no sé, Aníbal. Entonces, bueno, o el mismo Alberto, ¿no? Que estaba Sí, ahí. claro. Que Entonces, cumplía un rol eh, bastante importante durante la presidencia de Néstor, sí, claro. claro, vos decís, Pero y que yo no le conozco la voz a Santiago Cafiero. Sé que es muy lindo, que es muy fachero, que qué sé yo, pero bueno, todo bien, pone uno más feo, que hable, que descomprima, no sé, digo, me parece que en política los gestos a veces son muy importantes. así Entonces, es. digo, me parece que todos tenemos que ceder un poco y me parece que tenemos que pensar en la Argentina y tenemos que pensar en cómo salimos y cómo ganamos o cómo salimos mejor parados en noviembre. Y para eso hay que hacer cambios, ¿no? Acá me pongo en gestionadora. Hay que hacer cambios. Y Hay que sí. hacer cambios en lo económico, hay que mirar un poquito más a la clase media y a la clase media baja. Hay que sembrar me parece, insisto con esto, una imagen de futuro, ¿no? Un sentido de futuro, algo que nos permita ir para adelante y que nos aúne a todos detrás de eso, como lo hizo Néstor. Creo que si no, bueno, va a ser difícil y para nosotros ni que hablar, y para las generaciones que vienen, bueno, Peor. peor. Estuvimos, como escuchaste, analizando
lo que pasó, lo que vendrá y lo que deberíamos hacer. Voces porteñas no son voces que no son neutrales, pero tampoco complacientes. Una charla crítica, tratando de entender lo que pasó y lo que hay que hacer. Me quedo con esto que dijiste, Andrea, de volver a recuperar la épica. Recuerdo a Cafiero en el 84, Antonio Cafiero, siempre claro por las dudas, diciendo: el peronismo tiene que volver a enamorar. Y me parece que estamos en este punto. Y ese volver a enamorar es, como vos decías, recuperar la épica, recuperar la utopía que está allá. O como dijo, hacerle entender a todas las nuevas generaciones también, como nos enseñó Leonardo Fabio, que se hizo peronista cuando comprendió que no se podía ser feliz en soledad. Así que seguimos trabajando por la felicidad del pueblo y esperemos revertir esto. Te vamos a comprometer para, ya ni me acuerdo cuándo son las elecciones, tan negadas que las tengo, para después del 14 de noviembre. Tuve que mirar el almanaque, que lo tengo marcado, para decirte, así que después del 14 de noviembre volvemos a analizar ya con el nuevo diario del lunes, a ver qué pasó, qué sucedió. Así que gracias por estar, gracias por participar, agradecemos nosotros tu generosidad y te dejamos el cierre, como siempre. Gracias a vos, Juan Manuel, la verdad que estoy muy feliz de participar en Voces Porteñas. Es un programa que escucho siempre, que me encanta, que me parece que refleja muy bien lo porteño y también lo nacional, y estaremos acá después del 14 de noviembre, porque estoy segura espero que podamos revertir este resultado, y porque si no, no va a haber felicidad, ¿no? En el pueblo. Así que, bueno, nos vemos. Así que gracias, y gracias a todos, todas, todes los oyentes que están del otro lado, les oyentes que están del otro lado, por escuchar a los locos de Buenos Aires. Y ya sabes, acá estamos en www.vocesporteñas.com, porque la ñ es el hecho maldito de internet. Gracias, hasta la semana que viene. Me enseñaron que yo debo circular por el lado que me indican con la flecha. Si el cartel dice conserve su derecha, debo ser conservador y no chocar. Me enseñaron que la forma más correcta de vivir es cultivando la virtud de pensar y proceder con rectitud. Y derecha significa línea recta. La derecha se apodera de repente del discurso que agitaban los de abajo y reclama la justicia y el trabajo que ella misma le ha quitado a tanta gente. Es el gesto miserable que te estrecha cuando sella un falso pacto en su apretón. Es la garra que te abraza y a traición de tu buena fe se burla y se aprovecha. Me enseñaron que no andar por la derecha es sinónimo de estar equivocado. Si no sigo el rumbo que me han señalado, para siempre viviré bajo sospecha. Me enseñaron que la historia nos demuestra que la izquierda significa contramano, y esa historia ha sido escrita con la mano, que aún derecha siempre fue la más siniestra. La derecha de falange ensangrentada no te cura, no saluda, no acaricia, toma todo y es capaz en su avaricia de seguir robando a quien no tiene nada. Es la mano artera que prendió la mecha para
hacer que estalle el sueño y la razón. No es casual que donde habita el corazón siempre fue el lado contrario a la derecha. Me enseñaron varias cosas al revés, sin derecho a patalear y ser sincero, a marchar bien derechito, y esa es la lección donde me saco siempre un 0.